Hola, somos tres profes Conversan y hoy día queríamos conversar un ratito con ustedes sobre cómo nos sentimos cuando nos enteramos que nuestras clases iban a ser 100% virtuales. Eh, en realidad, y con toda sinceridad, al inicio dije, no sé si voy a poder. Ciclos anteriores había tenido mucha resistencia, 100% online, no es mi espacio, no sé, yo prefiero la clase, verlos, sentirlos, escucharlos y bueno, esa fue en realidad la primera reacción que tuve. No sé si... En mi caso, yo dije, se- fueron dos cosas. Primero, que empezaba a enseñar en una universidad nueva, entonces entré en pánico, ¿no? No conozco el sistema, cómo va a ser, yo he trabajado tantos años en una plataforma, será distinta, ni siquiera conocía los salones de clase y ya me estaban diciendo que lo que tenía que hacer era virtual. Pero bueno, eso por un lado, y por otro, yo también con toda sinceridad, muchas veces he pensado que las clases online, la versión a distancia, etcétera, no funciona para chicos muy chicos. Siempre ha sido mi idea, porque requiere una serie de características del estudiante que yo no veía en mis alumnos de primeros ciclos de la universidad. Eh, Así que también con bastante escepticismo. Así es como me sentí al principio. Luego las cosas han ido cambiando y me han ido convenciendo, pero ya les contaré cómo fue mi primera clase, que fue de terror, de terror. A ver, en mi caso, yo más bien no me sentí tan abrumada. Por general, yo me siento cómoda con estas plataformas virtuales, no porque sea una experta a nivel técnico, pero hace ya muchos años que simplemente asumí que nada, hay que probar, hay que intentar. Entonces suelo engancharme mucho con explorar nuevas herramientas. eh, y además porque mis obligaciones profesionales en los últimos años implicaban digamos, la creación de cursos semipresenciales. Sin embargo, ciertamente una cosa es dictar un curso semipresencial en donde siempre hay momento para un encuentro cara a cara, y otra cosa era 100% virtual. Entonces, ahí quizás lo que empezó a preocuparme era, por un lado, cómo enfrentar el hecho de que tenía en particular un grupo con el que había tenido un encuentro presencial. Era un curso semipresencial, pero tenía un encuentro y luego se suspendió el curso, o sea, el dictado, y luego se retomó 100% en línea. Y por otro lado, en otro espacio, en otra universidad, era sí el rediseño y la exploración de herramientas que yo había trabajado y utilizado porque estoy acostumbrada a hacerlo, pero que ahora implicaba una serie de expectativas frente además a un posible público objetivo, los estudiantes que habían manifestado en muchas plataformas y redes sociales que no estaban a gusto con la idea, que tenían muchas suspicacias en relación a la calidad de la educación que iban a recibir, ¿no? Y entonces eso sí me empezó a generar mucha presión, mucha aprensión en torno a lo que se iba a esperar de nosotros al momento de brindar una clase universitaria en este ambiente de tensión, de sospecha, de suspicacia sobre si aquello que íbamos a hacer, que nos demanda mucho esfuerzo, iba a resultar, ¿no? Y en tu caso, Majo, además de este como desconcierto inicial, una vez que ya empezaste a preparar y a dictar, ¿cómo resultó todo? Bueno, me di cuenta que era una clase, o sea, que estaba habituada al entorno, digamos que tenía que ver con un entorno de aprendizaje, se podía trabajar y quizás sí, como decía Gaby, no como decía Gaby, porque mi primera clase no fue de terror, porque fue una clase de asesoría de tesis, entonces ahí tuve espacios con un salón pequeñito de 6 personas y luego poco a poco ya fui llegando a mis otras sesiones hasta que la última de las semanas el salón de 40 personas
que fue la mejor sesión porque pudo haber más participación, o sea, lo sentí un poco más. Mi miedo inicial estaba en cómo voy a saber qué están pensando, qué están sintiendo, esas caritas que uno ve cuando vas trabajando algo y en eso, así como que vas ojitos, caras, dudas, cuestionamiento. No sabía cómo iba a tener esa retroalimentación y ese era mi principal miedo, ¿no? De ahí las cosas han ido cambiando un poco, de eso hablaremos en otras, y ahora mi balance es mucho más positivo, ¿no? Siento, o sea, que sí, que no era tan terrible como yo había pensado, ¿no? Claro, y ya generaste la expectativa de tu clase de terror. ¿Cómo fue? A mi clase de terror. Antes de comentarles un poco de mi clase de terror, tenía mucha ansiedad por el tema de la conectividad. Eso no solamente desde mi, digamos, mi conectividad, sino la de los chicos, si es que los estudiantes iban a poder tener esa opción, si iban a contar con internet, etcétera. Bueno, la universidad en la que estoy dictando es una universidad privada, que creo que la mayoría de estudiantes cuentan con esos privilegios, pero sabemos que no es así en todos los contextos. Así que igual también pensando en colegas, profes que trabajan en otras instituciones, cómo iban a ser, otros chicos, en fin, uno empieza ya a pensar en qué pasa fuera de nuestra burbuja también, ¿no? Y bueno, en la clase de terror justamente creo que traje el terror de la conectividad, preparé todo para estar conectada con cable al módem, cerquita, así pegada, igual se cayó, igual los chicos decían que no me escuchaban, había, felizmente, tenemos en cada clase a un técnico, una persona que nos acompaña, así que eso ayuda un montón, pero como te digo, son estos privilegios con los que podemos contar algunos profes, pero después me orientaron y hice algunos cambios. De hecho, por ahí esa misma clase dejé abierto el micro y dije algo probablemente que no debía escuchar, que debería escuchar mi compañera y no mis alumnos, pero bueno, esas son cosas, eso es otra cosa, miedo a dejar el micro abierto, que se escuche algo, qué sé yo, porque no tenemos automatizados los procedimientos, al menos yo no. Siempre me tienen que hacer acordar, por ejemplo, que tengo que grabar la clase, o ese tipo de cosas, que poco a poco se ha ido mejorando, apuntando, me ha costado, pero ahora me he replanteado totalmente el tema de una clase virtual, y creo que lo más importante es cambiar el chip, ¿no? Es decir, no es traducir una clase presencial a una virtual y simplemente un medio diferente, sino que es un entorno totalmente diferente con sus características y tiene muchas cosas buenas que podemos aprovechar y quizás más adelante, cuando podamos retomar la presencialidad, podamos todavía rescatar todo lo que hemos visto ahora, ¿no? Como verán, hay muchas cosas por compartir. Creo que entonces probablemente nuestra próxima conversa debería girar en de repente contar cómo quizás lo que pasó entre la primera semana de clase virtual y ahora que probablemente tenemos 4 o 5 semanas, que hemos notado que en nosotros y sobre todo en nuestros estudiantes, y cómo es que se está desarrollando este reto enorme que tenemos. Bueno, esto fue 3 Profes Conversan. Nos vemos pronto. Chao. Chao.